Podcast. En Medicina con M de Mujer tenemos nueva temporada, He for She in Health, hombres que trabajan por la salud de las mujeres. Y en este episodio, el doctor Jean-René Clemenceau, oncólogo y alguien que ha trabajado incansablemente por la salud de las mujeres. Bienvenidos a un nuevo episodio de Medicina con M de Mujer y en esta temporada especial que hemos querido hablar con los hombres que trabajan por la salud de las mujeres. Y hoy tengo un invitado muy especial, se trata del doctor Jean-René Clemenceau, médico, oncólogo, cirujano y alguien que ya van a ver por qué está hoy aquí en esta temporada de He for She in Health. Bienvenido, doctor Clemenceau. Muchas gracias por la invitación. Creo que no es la primera vez que hacemos un podcast, pero este es uno diferente porque cuando te he invitado, pues hemos hablado de enfermedades, de tu expertise, particularmente en el tema de oncología, pero siempre muy en el foco de la salud femenina. Así que ya entraremos en materia, pero primero me gustaría, en este espacio mucho más amplio de tener oportunidad que la audiencia te conozca y sepa quién es el doctor Jean-René Clemenceau, porque además tienes una historia muy interesante a nivel familiar. Por supuesto, tú comparte lo que gustes de tu origen hasta esta razón por la que decidiste ser médico y por la que decidiste, además muy chiquito, ser oncólogo en particular. Soy algo así como dirían el ciudadano universal, una especie de melting pot, porque de origen multicultural, multinacional, afortunadamente nacido en México, en la Ciudad de México, y como les digo a todos, porque en donde esté uno, no es de ahí, siempre te dicen, eres de otro lado. Le digo, no, sí, soy de aquí. Soy mexicano 2 veces. Entonces, orgullosamente. Y pues a final de cuentas, mi papá, que era extranjero, trabajó mucho tiempo para los servicios coordinados de salud que se llamaban en aquella época y andaba por comunidades marginadas donde lo mandaban. ¿Tu padre era médico? Era médico. Ah, mira. Y entonces ahí me tocó con él viajar en lomo de burro, de mula, si era afortunado de caballo, a lugares realmente no eran pueblitos, asentamientos para llevar la atención médica. Y entonces así nos acostumbramos y nos gustó el ir hasta los lugares más lejanos y atender eso. Y prácticamente crecí en un ambiente de medicina como algo natural. Y cuando yo era muy chico, creo que no había entrado todavía al kinder, me llevan a visitar a mi abuelita al hospital y entonces de repente, ahí de lejitos, porque no nos dejaron llegar hasta su habitación, se despide así de nosotros. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente me avisan que se murió de cáncer. Yo dije, ¿cómo que se murió de cáncer? Sí, pues se murió de cáncer. Dije, yo cuando sea grande voy a ser doctor para que la gente no se muera de cáncer. ¿Cuántos años tenías cuando decidiste eso? Yo creo que haber tenido entre 4 y 5 años. Ok. Entonces, ¿fue tu abuela? Todavía no iba al kinder. Pero fue algo muy significativo. Sí. Porque además mi mamá era la más grande de todas, era la que tenía la relación, no sé si más estrecha, pero más duradera. Claro. De las 7 hermanas que eran. Y entonces también mi mamá hasta cierto punto le tocó ser la mamá de sus hermanas. Ok, ok. Entonces, es algo que me quedó muy claro, no sabía que se llamaba oncología. Y ahora pues yo considero que la oncología es más allá que un término, porque el proceso de salud, de enfermedad y del cáncer pues viene desde la programación de la replicación celular. Entonces el proceso de la replicación celular viene desde la concepción. Pero espérate, no te vayas para allá, espérate, porque es que está bien que un niño a los 5 años, con el impacto de la muerte de su abuela, después de verla despedirse en el hospital, se entere de que se murió de una enfermedad que se llama cáncer y que a esa tierna edad diga, voy a trabajar para
curar el cáncer y que entendiendo que tenías un papá médico, ¿tenía alguna especialidad? Él hizo cirugía en Nueva York. Ok, entonces era cirujano. Digamos que era esperable que en ese momento tu figura paterna y el impacto de tu abuela le dijeran a un niño, pues voy a ser médico, pero de ahí a convertirte en médico, estudiar, especializarte en oncología, etcétera, pues hay un camino grande. ¿Qué pasó en ese inter? Pues Ya la nunca perdí determinación. el foco Ok, que quería ser doctor. ok. Así es que en ese sentido nunca he dudado, a pesar de que tuve muchas tentaciones, porque lo tendré que decir, yo llevaba 2 carreras, llevé la educación musical, estoy graduado de Bellas Artes, y llegó un momento en la vida en la que me dijeron que al parecer tenía algo de talento y que me dedicara al arte porque iba a ser mejor. ¿Y Bellas Artes en qué, en particular, en qué instrumento? Violín, Ok. piano y violonchelo. Estuve en una orquesta sinfónica infantil. Ok. Ahí andábamos, como la escuela de Bellas Artes, íbamos a escuelas públicas a dar recitales Conciertos. y después vas avanzando. Y di varios conciertos de piano, incluyendo en la sala Manuel M. Ponce, en aquella época la sala Chopin, muchos otros lugares. No cantaba tan mal, así es que fui parte del coro. Pero eso creo que me ayudó precisamente para desarrollar una serie de conexiones psicomotrices y emocionales. Pero a ver, nada más distinto, ¿no? Sin, por supuesto, dejar de reconocer que en el gremio médico en general encuentras mujeres y hombres con un nivel no solo educativo, sino cultural por encima del promedio, entonces es normal que haya ciertos gustos y aficiones además de la medicina, pero por otro lado, nada más opuesto que un artista y un cirujano oncólogo. No hay nada más afín. A ver. Porque generalmente el médico se dedica a curar el cuerpo. Ajá. Y se abandona el alma y a los sentimientos. Y el arte se dedica a una comunicación donde se toman en cuenta los sentimientos y captar los sentimientos y saber expresar tus sentimientos. Pero entonces, doctor, ¿dejas la música para dedicarte a la medicina? ¿Cómo fue esa transición? Fue un ultimátum. Porque yo quería seguir con mi carrera musical junto con la medicina. Y en aquella época me tocó un horario mixto, yo fui a la oficina de asuntos académicos y dije, pónganme toda la mañana o toda la tarde para yo poder seguir con mis actividades musicales y la carrera. Regresa tantos días después. Ok, ya regreso con un doctor, o sea, muy propio, muy especial. Y muy determinante. Y me dice, la mayoría no puede con la carrera y tú quieres llevar 2 carreras. Escoge o medicina o música. Y aquí estoy. Medicina. Escogí medicina. Todavía seguí un poco la música, pero poco a poco la fui dejando. ¿Dónde estudiaste medicina? Universidad Nacional Autónoma de México, De la Ciudad UNAM. Universitaria, mucha hora. Goya. y luego hiciste tu especialidad. Así es. Bueno, siempre desde antes de entrar en medicina, pues conviví mucho dentro del ambiente médico, operaba con mi papá, con sus amigos, empecé limpiando pisos de rodillas en consultorios, ¿verdad? Lavando instrumental, entonces te puedo hablar de cada una de esas etapas y con mucho gusto, porque entonces conozco los detalles desde ahí. Y decidí yo entrar en el sector público y lo puedo decir, mi alma mater como hospital es el Hospital General de México, donde me pareció que ser uno de los hospitales donde se atiende a la población más vulnerable, pues era una gran oportunidad por la riqueza de los pacientes que tiene y lo sigue siendo. Entonces, puedo decir que después tuve la oportunidad de estar recibiendo diferentes tipos de entrenamiento en hospitales como MD Anderson, Memorial Sloan Kettering Cancer Center en aquella época, el MUSC en Carolina del Sur, y estoy ahora en otro grupo de hospitales y decir que he estado desde los hospitales más pobres hasta los hospitales más ricos.
Doctor, la mayoría de los médicos que tienen la oportunidad de irse fuera, de formarse y que tienen la oportunidad de trabajar en algunas de estas instituciones como las que tú acabas de mencionar, pues con frecuencia se quedan afuera. ¿Por qué te regresaste? Me regresaron Kimosabi. ¿A quién te regresó? Yo estaba muy enfocado a que iba a hacer mis estudios en el extranjero. Ujú. Tenía opciones a varias nacionalidades por mi ascendencia. Y poco antes de terminar mi especialidad en el Hospital General de México, conocí a la que ha sido y creo que seguirá siendo mi única Tu esposa. esposa, ajá. Pero ella es más joven que yo digo mucho más joven. Y me fui a Estados Unidos, pero ya llevaba yo la estaca clavada. Ya estabas enamorado. Y yo le hablaba desde allá que ella se fuera, pero ella todavía estaba terminando la carrera y no se iba y no se iba. Y entonces en una oportunidad vine y ya sabemos quién gana. O sea, por amor regresaste al país. Después nos casamos y dijimos, ok, vamos a retomar el proyecto, nos regresamos para allá. Y a los dos, ella estuvo ahí en el área de oftalmo con una carrera muy exitosa, Ujú. haciendo investigaciones, publicaciones numerosas. Y pues ahí le íbamos a seguir hasta que de repente, inesperado, pero bienvenido, mi primer hijo. Y eso le cambió la vida a las personas, en especial a las mujeres. Ujú. Y hay que tener sensibilidad. Y no es lo mismo lo que se planea cuando estás esperando a un bebé que cuando ya lo tienes entre tus brazos. Ujú. Y ella dijo, pues no voy a dejar que mi hijo crezca en una guardería. Así es que toda esta red de soporte de una doctora muy prominente, Ujú. muy prestigiosa, Brillante. Ujú. pues estaba en México. Claro. Y entonces ahí le agradezco tanto a mi mamá como a mi suegra, como a la gente que está con mi suegra, que todos ellos nos apoyaron a educar a nuestros hijos. Que además son un orgullo también para este país. Uh-huh. Y me das entrada, ahora sí, para hablar de algo que te ha caracterizado a lo largo de tu trabajo profesional y es, sin que por supuesto no atiendas a cualquier paciente sin importar su género, a tener un enfoque muy especial, muy particular sobre la salud femenina y, y una experiencia que quisiera que nos compartieras en la institución pública en la que estuviste muchos años trabajando. Bien, ahí quiero ligar que me he sentido siempre bendecido porque he sido una persona muy inquieta. Muy, Una de mis me consta. inquietudes, pues yo de niño hacía cosas muy peligrosas, estuve a punto de ahogarme varias veces, etcétera. Siempre ha habido una mujer que me ha salvado la vida. Y eso ha establecido en mí una relación y un agradecimiento infinito. Además, estando en la escuela también era muy inquieto y las maestras, a ver, Renecito, ven, siéntate aquí. Me sentaban en su escritorio porque de otra forma seguía yo dando lata. Entonces, siempre he recibido ese cariño, ese amor, esa atención personalizada. Y entonces, para mí, esa correlación y corresponsabilidad de estar al pendiente de las mujeres como ellas han estado al pendiente de mí, pues es algo natural. Ujú, ujú. Bueno, resulta que no, de repente no es tan natural. Pero bueno, entras a esta institución pública Sí. y te topas con una realidad que pues hasta hemos avanzado, pero creo que no como quisiéramos y que tiene que ver con justo las enfermedades en las mujeres. Sí, me siento muy afortunado de haber estado en contacto con la medicina desde edades muy tempranas y entonces haber conocido la, la forma antigua de ejercer la medicina, donde todavía no había ni jeringas desechables, ¿verdad? Donde se decía, el cáncer es una enfermedad forzosamente mortal y pues cualquier cosa se vale
combatir el cáncer. Entonces, en mis primeros contactos con la oncología son procedimientos muy radicales, muchas veces muy mutilantes y con supervivencias todavía bajas. Pero también ahí mismo, y agradezco a mi maestro y mentor por muchos años, el doctor Héctor Rodríguez Cuevas, él se formó en Boston y Nueva York, en lo que era el New York Hospital, que fue precisamente la institución donde Papa Nicolau, junto con Alexander Brunswick, desarrollaron las pruebas de detección. Y él, que regresa a México con anécdotas que tenemos contadas directamente de él, para renovar el ejercicio de la oncología en México, también fue muy innovador, implementando en el Hospital General de México, en la unidad de oncología, lo que en algún momento llegó a ser Centro Nacional de Referencias de Clínica de Displasias. Y la gente encargada de ellas pues, terminaba muy tarde de ver muchos pacientes, generalmente se quedaba solo, pero pues a mí me gustaba estar en el hospital, me quedaba con él y le aprendí muchas cosas. Y en ese sentido, estuvimos ahí y surge también la inquietud del diagnóstico temprano con la colposcopía, las técnicas citológicas, etcétera. Y después tengo la oportunidad de estar en lo que se iniciaba como la clínica de detección del cáncer en el MD Anderson, y también ahí ver cómo se implementaban estos programas. Y cuando tengo esta oportunidad de entrar a un hospital del sector público que estaba abriendo y donde querían continuar con procedimientos súper radicales como el Superman, que mutilando gente hace algo por la gente con cáncer, pues les digo, oigan, pero pues podemos detectarlo más tempranamente. Sí, déjame interrumpirte aquí porque esa masculinización del abordaje inicial de la salud es una realidad. O sea, es una realidad en términos de, por ejemplo, investigación, en donde normalmente se subían, sé que hay una transición hoy, pero se subían más pacientes masculinos que femeninos, por ejemplo, para evaluar medicamentos o que algunos dispositivos, o sea, todavía no sé si no se han enterado los que desarrollan, por ejemplo, el espéculo. No hay nada más espantoso y no debería decirlo acá porque queremos que más mujeres hagan sus estudios y bueno, ni modo, es una incomodidad al año que vale la pena y que te salva la vida, pero sí hay un abordaje distinto y que podría ser más empático con las mujeres. Y esto que tú dices de la mutilación, o sea, para decirlo de alguna manera, las cirugías muy radicales, en el caso de las mujeres, pues no sé si pero ha sido una realidad. Sí. Bien, socialmente, pues esto impacta en muchas cosas de hacer. Pero también destaco que a veces las circunstancias nos ponen en situaciones que son poco frecuentes. Mi primer artículo que yo publiqué cuando yo todavía era estudiante de medicina fue basado en un análisis de una problemática de mujeres con púrpura trombocitopénica idiopática, precisamente trabajando con un hematólogo o oncólogo que acaba de regresar de Estados Unidos, que solamente daba consultas en la tarde dentro del Hospital General de México y que a nadie le gustaba quedarse la consulta en la tarde. Y tú te quedas. Con él quedaba, y entonces tuvimos la oportunidad y fue un trabajo sobre mujeres, básicamente. ¿De acuerdo? Y en una de mis publicaciones más recientes que hicimos con JCO, Journal of Clinical Oncology, de American Society of Clinical Oncology, sobre tener un aspecto más amplio de diagnóstico de lesiones pélvicas, masas anexiales y cáncer de ovario estratificado por recursos, pues básicamente, de hecho, Berna Van de Puye, que es o era la presidenta de la comunidad africana de oncología, aparece como
primero su lugar y después aparezco yo, aunque Wow. después aparece ahí que el trabajo fue de los dos. Uh-huh. Y me siento muy contento de que la iniciativa, el tema y todo eso, pues lo hice yo, pero Lo lideraste. darle Ajá. su lugar. Y busca, bueno, ahí sí que, si hablamos de mama, los problemas de mama los pueden tener hombres y mujeres, más frecuente a las mujeres. Sí. Pero el problema de ovario pues, es un problema solamente de mujeres. Femenino. ¿De acuerdo? Entonces, a mí sí la vida me ha llevado principalmente a dedicarme a hacer lo que haya hecho de investigación, fundamentalmente con mujeres, cuando entro a otras instituciones, que fuimos del comité científico, pues yo era el único hombre dentro del comité científico. En mi práctica privada, soy el único hombre entre puras mujeres. Las anestesias les dan las mujeres, todos ahí están. Todo tu equipo son mujeres, sí, de hecho. Mujeres, ¿verdad? Y en mi casa soy el único hombre. Entonces, ¿ya qué te puedo decir? Para compensar. Doctor, hablando de la clínica de colposcopía y de ese proyecto, porque quisiera aprovechar este contexto para informar sobre cáncer cervicuterino, que debería ser una enfermedad erradicada y que todavía estamos lejos de los índices de países en desarrollo, pero no sé, tú dime, países desarrollados, perdón. ¿En qué estamos? ¿Cuáles son las recomendaciones para las mujeres hoy? ¿Cómo surgió esta idea de la clínica que luego se volvió una iniciativa nacional? Definitivamente que siempre he pensado, estoy convencido que más vale prevenir que remediar. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, en cualquier enfermedad a la que yo me enfrente, generalmente vemos enfermos, pero también enfocamos a cómo las otras personas de la familia pueden prevenir esa enfermedad e incluso en esa persona que ya tiene una enfermedad, cómo podemos prevenir otras enfermedades. Y además que el remedio no sea peor que la enfermedad. Uh-huh. Entonces, ¿qué podemos hacer para dar un remedio que realmente mejore calidad de vida y cantidad de vida, pero a la misma vez que no tener una supervivencia saludable? Uh-huh. Ese es el punto fundamental. Entonces llego ahí y pues dices, ok, estamos captando cáncer, pero no estamos haciendo nada para detectar el cáncer. Empiezo a comentar con otras personas que tenían más antigüedad ahí y les pareció que era algo novedoso para ellos. Y había equipo para hacer las cosas, pero el equipo estaba abandonado. Uh-huh. Entonces, es otra lección que tenemos en la vida, que a veces las cosas están ahí y lo único que necesitamos es tener la iniciativa y las ganas. Implementamos la primera clínica de colposcopía, uh-huh, que después se volvió una clínica de displasias. Empezaron a ver el impacto en la reducción en la frecuencia y esa institución llegó a ser la institución con menos cáncer cervicuterino y la menor mortalidad de cáncer cervicuterino, al grado tal que se implementó un programa nacional y que hasta la fecha tengo entendido que sigue vigente, ¿no? Entonces, es una manera en la que identificar dónde está el problema, pues está la oportunidad. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo ves hoy el abordaje de la salud femenina? Y sé que es una pregunta muy amplia, pero cuando normalmente una mujer enferma a la familia, ¿no? Enferma todo lo que pasa alrededor de ella. Cuando los hombres enferman, con mayor frecuencia tienen cuidadoras, ¿no? Que van a estar ahí, que se van a quedar, pero en enfermedades oncológicas, por ejemplo, pues una muy buena parte de las mujeres son abandonadas por sus parejas durante o después del tratamiento. ¿Cómo lo ves tú? El punto fundamental es que tenemos que lograr el empoderamiento de la mujer. Y yo tengo una hija que es la menor. Uh-huh. Y desde antes de nacer ya sabía que iba a ser niña. Y entonces toda nuestra vida, mi esposa y yo, hemos buscado la manera de que ella y todas las mujeres tienen que crecer en un ambiente en las que ellas tengan las oportunidades y se empoderen. Uh-huh. Porque el problema de la salud en todos, y en especial en la mujer, viene fundamentalmente de un problema educativo. El problema del cáncer cervicuterino, si analizamos los datos estrictamente hablando,
hay un problema de marginación en un medio socioeconómico en el que predomina el cáncer cervicuterino por una cuestión de educación y de acceso, donde a veces ni siquiera tiene que ver la pareja. Ujú, ujú. Entonces, esto se resuelve en la escuela. Tenemos que empezar la educación y el empoderamiento de las mujeres desde la casa, Ujú, después en la escuela. Y tal vez mucho después algo podamos hacer los doctores y las doctoras. ujú, ujú. Sí, fíjate que yo lo he dicho muchas veces, que la salud realmente es un tema colectivo y transversal y que no incluye solamente el sector salud, sino que educación es súper importante, economía, por supuesto, es muy relevante. ¿Qué sigue? ¿Qué sientes? ¿Eres de los optimistas que dicen, vamos mejorando, veo estas señales? ¿O eres de los que más bien tiene angustia porque no ve un avance más rápido en favor de la salud de las mujeres? Eh, algunas veces, y sobre todo cuando tuve la oportunidad de servir en varias sociedades internacionales, ves que hay gente que abandona la especialidad porque emocionalmente ya no puede. Yo me considero una persona optimista y en cada paciente que veo con cáncer, veo que siempre hay una oportunidad de hacer algo. No importa qué tan avanzado esté el cáncer. Ujú, Entonces, afortunadamente, dentro de nuestra área, nosotros no causamos el problema, pero podemos ser parte de la solución. ujú, Y entonces, cuando no había una manera de hacer un diagnóstico temprano en esa institución, y yo había aprendido en otra institución más pobre, ujú, que sí había opciones, ahí estaban los recursos. Entonces, no tiene ningún caso que nuestra energía se nos vaya quejándonos de lo que no hay, porque en México hay mucho talento y ese talento es reconocido internacionalmente. ujú, A veces nos quejamos de lo que no hay. Pues vamos a trabajar en equipo, ujú, ujú. porque lo que es la basura de unos puede ser la riqueza de otros. Eso es muy cierto. Doctor, para terminar, no quiero dejar de preguntarte por esta organización que lideras y que trabaja intensivamente en la formación y la educación de profesionales de la salud. Bueno, pues tengo el honor de ser presidente de la Escuela Latinoamericana de Oncología. Fue un proyecto en el cual somos parte de los fundadores de ellos, basados en este principio de toda la vida de que la educación es la base de la salud. Ujú, Y soy muy afortunado porque la doctora eh, Ana Lilia Castruita de Monterrey, Nuevo León, que también es una mujer súper cuidadora, fue jefa de pregrado y de posgrado de oncología allá en el Seguro Social en Monterrey, y ha sido siempre la parte pivotal de la enseñanza y es la encargada de enseñanza y educación. ujú. Entonces, en realidad ella es la que parte el queso y es la que pone el oro. Y es un proyecto que uh, pues también ha sido un proyecto muy exitoso porque nuestra idea cuando ya se formaliza la parte más reciente de la sociedad fue en el año de 2019 y hicimos una plataforma basada en a distancia para que más gente tuviera acceso. Nadie nos esperábamos que se iba a venir la pandemia. Ujú, Entonces nos convertimos en la única plataforma que ya estaba funcionando de educación, no nada más en oncología, porque siempre contemplamos educar en todos los niveles. Y como ella llevaba el curso de oncología, pues el curso de oncología se llevó en línea, que ya lo llevábamos, y resulta que fue creciendo esto y de América Latina, pues tenemos una gran participación, ya de Estados Unidos, Canadá, Europa. Y es una institución sin fines de lucro. Básicamente estaba fondeado por
lo poco que podemos todos nosotros, ¿verdad? Pero ha tenido un impacto muy grande y está abierto para todos los niveles, población en general, médicos generales, enfermeras, especialistas, doctores y doctoras, médicas. Felicidades a las médicas por ser hoy, 11 de febrero, Día de la Médica, ¿verdad? De las mujeres en la ciencia. No, es que hace ratito en el chat de la Escuela Latinoamericana de Oncología, alguien hizo el señalamiento que al decir el Día de la Mujer Médico, ya estábamos utilizando mal el lenguaje y que deberíamos de decir Médicas. Día de la Médica. Bueno. Así es Bueno, que, seguramente el episodio lo van a ver después, pero pues valga decir que por supuesto es un día importante para las mujeres que participan en la ciencia. y ya creció eso, porque ahora también es de las mujeres en la En ciencia. la ciencia, ajá. Así es. Exacto. Entonces, yo, ¿qué te puedo decir si mi vida ha estado bendecida, rodeado de mujeres? Entonces, para mí la presencia de las mujeres ha sido siempre omnipresente y que no veo otra manera de seguir haciendo las cosas más que realmente corresponder y en eso pues seguir adaptándome a este cambio en el cual todos lo estamos, pues hay dos maneras, adaptar el cambio o impulsar el cambio. Y yo veo que mejor pues, hay que impulsar el cambio. Hay que impulsar el cambio. Pues doctor Jean-René Clemenceau, yo creo que para todas las mujeres que trabajan contigo, que viven contigo y que han sido tus pacientes, tú eres una bendición, así que por más médicos trabajando por la salud de las mujeres, por más profesionales como tú, con la sensibilidad de entender esas diferencias, por acercar en la inclusión, porque sé que por supuesto atiendes hombres, atiendes personas de la comunidad LGBT de la misma manera, con el mismo cariño, pero sin duda, como lo has dicho a lo largo de esta entrevista, la vida te ha llevado a trabajar con un enfoque mucho más grande en padecimientos, enfermedades que tienen que ver con las mujeres. Así que, pues bravo por ti y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en Medicina con M de Mujer y esta temporada especial. No, yo les agradezco a ustedes y solamente quería decir una cosa. Esto es algo que no se trata de tolerancia ni nada de eso. Es algo que nosotros tenemos que inculcar desde la cuna y que nos van haciendo y se va dando como algo natural. Y entonces, en vez de buscar un enfrentamiento, vamos a buscar una forma de que esto en forma natural quede muy dentro de la personalidad y el quehacer cotidiano de todos, como quiera que nos llamemos. Así es. Pues bueno, muchas gracias de nuevo a ustedes. Muchísimas gracias. Creo que ha sido otra vez una entrevista inspiradora que ojalá, sobre todo los profesionales de la salud, la vean, la revisen. Y a ustedes todos, muchísimas gracias. Nos vemos en un par de semanas con otro episodio en Medicina con M de Mujer. Muchas gracias. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados.